Que si que sí, si no, Que porque sí, Que porque no, porque no. Que porque es así. que porque así no es. ya estamos cansados de tanto bla bla bla. pero sabemos que todos tenemos algo que decir. Así que aquí estamos. 4 amigos con distintas El trayectorias. médico, El financiero, El emprendedor. Y el amante de la naturaleza. Nos juntamos para hablar de lo que nos mueve y nos inquieta. aquí no venimos a dar sermones. Ni vende Las respuestas. conclusiones las sacas tú. solo queremos pensar en voz alta. Bienvenidos a Sin Tanta Carreta. Un espacio donde las ideas fluyen. Las preguntas Y incomodan. las respuestas, Bueno, esas las decides tú. Bienvenidos a otro capítulo de Sin Tanta Carreta. Mi nombre es Nicolás Tamayo y junto con Fabián Casallas, Wilmar Guados y David Moreno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que me parece muy interesante. Hoy les quería compartir acerca de un libro que me leí que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. El autor de este libro es un psicólogo que propuso la teoría de la inteligencia emocional, también comparándola con la inteligencia racional. A lo largo de la historia nosotros hemos visto cómo las personas, más que todo del siglo anterior, hablaban mucho acerca de la importancia de la inteligencia racional, de cómo una persona por ser inteligente iba a tener mejores resultados en el futuro. Y Daniel Goleman dijo, espérate, yo creo que las personas más exitosas en este momento no son las que tienen la inteligencia racional, sino las que tienen mejores habilidades de inteligencia emocional, porque el mundo de hoy se relaciona mucho con las relaciones interpersonales. Entonces él propuso el concepto de inteligencia emocional y habla de que la inteligencia emocional es esa capacidad que tiene la persona para reconocer, comprender y gestionar las emociones propias, así como entender y poder interactuar con las emociones de las otras personas. Entonces son esas habilidades que nosotros desde nosotros y hacia los demás podemos proyectar en cuanto a las emociones. Daniel Goleman propone 5 pilares, que son, digamos, las 5 bases de la inteligencia emocional, que son la autoconciencia, que es el ser consciente de cuáles son mis emociones, ser consciente de cuándo siento yo esas emociones y de qué cosas me detonan a mí ciertas reacciones emocionales. Ya una vez yo lo tengo esa autoconciencia, el segundo pilar es la autorregulación, que es yo saber cómo puedo manejar esas respuestas que yo tengo ante ciertas emociones, cómo yo actúo o cómo yo puedo manejar esos impulsos o esas reacciones que me dan esas emociones. La otra parte es la motivación, cómo yo utilizo esas emociones para motivarme en mi día a día y poder potenciar así todo lo que yo hago, poder utilizar, digamos que lo que yo tengo a mi alcance de la mejor forma y eso mantenerlo a un largo plazo, cómo mantener esa motivación para poder, digamos que, utilizar mis emociones a mi favor, digámoslo así. La empatía, que es la capacidad, digamos, en cortas palabras, la capacidad de entender cómo se sienten los demás, que no solamente es ponerse en los zapatos de los demás, sino también esa capacidad de poder responder de manera adecuada a las emociones que las demás personas están sintiendo o cómo nosotros podemos percibirlas también. Y la última es las habilidades sociales, que se relaciona con la capacidad para manejar relaciones, influir en otras personas, poder comunicarme bien con ellas. También se relaciona mucho también con el liderazgo, las personas que pueden imprimir en otras personas esas emociones y poder, digamos, crear unas relaciones sólidas y sanas. Hoy quería hablar con ustedes un poquito acerca de la inteligencia emocional y acerca del primer pilar. Y para eso quería hacer algunas preguntas, simplemente para ver qué opinan ustedes. Y la primera pregunta que me parece que es interesante es, ¿qué opinan ustedes? ¿Hoy en día se valora más la inteligencia emocional o la inteligencia racional? En mi opinión personal, que sí ha ido cambiando el tema de cómo percibimos la realidad a partir de pues estos dos aspectos, ¿no? Inteligencia emocional y racional. Sí, yo también siento que cuando yo era pequeño, digamos que lo más importante era sacar buenas notas, lo que tú dices, eh, digamos, aprenderse lo técnico, lo teórico, las diferentes materias, después en la universidad, pues en mi caso también fue muy tienes que ser disciplinado, tienes que aprender todo esto y ya con todo esto, con esa teoría, es suficiente. Y como que sí, de alguna manera, el sistema educativo
te dice como es que esto es lo que necesitas para ser exitoso. Pero sí siento que hay ese vacío de, venga, pero no es solo aprenderme, no sé, las tablas o lo teórico, porque ya cuando entras al mundo laboral, por ejemplo, y basado en mi experiencia, te das cuenta que es muy importante también cultivar esa inteligencia emocional en ti. Y, y es algo que, como tú dices, siento que cuando éramos pequeños no se hablaba mucho, tal vez por lo que dices, el tema temporal, pero me atrevería a decir que incluso después de esto del 2020, de la pandemia, ahorita estamos como tomando un poco más, le estamos dando más relevancia a lo que es la salud mental y se podría decir que pues también en lo importante que es la inteligencia emocional, o lo que en el ambiente laboral se llamaría como las habilidades blandas, ¿no? Eh, Ok. que es como esa manera también de darle importancia a otro tipo de habilidades que si bien no son teóricas o no te ayudarían a hacer un cálculo, a sacar un plano, etcétera, ¿no? No sé, se me ocurren esos dos ejemplos, pero que también te ayudan, digamos, a trabajar en equipo, a enfrentarte a problemas, a ver cómo te adaptas a los cambios, que son todas esas cosas que también son importantes y que creo que en efecto hoy en día como que está tomando un protagonismo interesante. eh, pero sí, o sea, yo lo que veo es como ese cambio, esa polaridad. Creo que en nuestro caso, eh, pues hemos vivido ambas caras de la moneda, donde pues solo era importante una cosa cuando éramos pequeños y ahorita ya como ha ido cambiando y como que ya se hablan de los temas, de estos temas de inteligencia emocional. Me recuerda una imagen de donde está un cerebro, la parte creativa y la parte como cuadriculada y todo eso, ¿no? Pero sí es bueno como tener como, o sea, un poquito de ambas. O sea, algo como intuición, creatividad y demás, y otra cosa ya algo como las bases, lo teórico, sí, como la práctica. Y mira que es que el ser humano siempre lo ha tenido. O sea, el tema es que nos estábamos enfocando, como dice Nico, en el otro, como la otra cara, como que solo nos enfocábamos en desarrollar una parte, pero lo otro o no te sirve o no te va a generar éxito, o bueno, un sinfín de cosas. ¿Saben que también me parece muy interesante cómo la cultura influye en eso? ¿Ustedes conocen a Yokoi Kenji? Yokoi Seiji él hace videos en YouTube y él en algunos videos contaba cómo los japoneses muchas veces pues eran como la otra cara de la moneda en comparación con los colombianos, que ellos trabajaban muchísimo, eran súper disciplinados, pero ellos tenían mucho riesgo de depresión y de suicidio. Las tasas de depresión allá son altísimas, los intentos de suicidio también. Como el centrarse solamente en la parte racional también va como volviendo esa parte emocional mucho más frágil, como que uno se vuelve mucho menos fuerte emocionalmente y eso como afecta hasta el punto en de que uno pueda caer en enfermedades como la depresión. Y otra cosa cultural que me llama la atención y me acuerdo de hace muchos años es que me acuerdo cuando estábamos en el colegio y salió una noticia de que Colombia es el país más alegre del mundo. Me acuerdo que decía así. Y alguien me decía que lo habían catalogado así era porque nosotros, a pesar de tener guerra y de tener, digamos que situaciones muy complicadas, uno llegaba a cualquier lado y que la gente era como muy alegre, que como que de todas formas sobrellevaban las cosas. Bueno, digamos que eso habría que ver si realmente es resiliente, pero me parece muy interesante el hecho de pensar pues que acá en Colombia es todo lo contrario, de que uno ve mucho más el tema de que nos ha tocado también afrontar situaciones más difíciles que ha llevado a la gente a volverse un poquito más fuerte, digamos, en cuanto a emociones, aunque no digo más inteligente emocional, pero sí, por ejemplo, uno ve casos de personas que le ha tocado volverse muy fuerte emocionalmente hablando y que son personas que hoy en día, digamos que, o sea, a cosas que tal vez a uno lo ofenderían o lo chocarían o le generarían un impacto, esas personas son muy fuertes. Cuando hablas de fuerte, siento que se puede entender de diferentes maneras, muchas maneras. Y lo digo porque lo primero que pensé mientras estabas hablando es, venga, claro, acá en Colombia, digamos que hay menos riesgos de depresión, pero siento más que por el hecho de ser fuertes, porque siento que cuando dices fuerte, como que
uno también podría desestimar un poco las emociones, como soy fuerte porque, o no sé, estoy como anestesiado. Ajá. ¿Sí? O lo omito, no le doy el valor que merece. ¿Sabes qué siento yo? Creo que Colombia, en cuanto al, solo a este punto de lo de la depresión, creo que también lo que nos ayuda o culturalmente lo que tú dices, lo que aporta, es que Colombia es un país donde las personas están rodeadas de mucha gente, donde las familias son enormes, donde acá culturalmente es como, eh, no sé, está tu mamá, pero si no está tu mamá puedes ir a donde tu tía, iglesia y círculo, y círculo de amigos. No, y eso también está comprobado científicamente que nosotros nos dejamos influenciar mucho por el común. Me acuerdo muchísimo de las clases de la universidad donde nos decían que también la forma de cómo tú negocias con alguien depende de la cultura. Y hay culturas que son muy individualistas y hay otras que son como muy como en conjunto. Entonces decía, por ejemplo, aquí si te pasa algo, le cuentas a alguien o tomas decisión basada en como, ay, es que tal, venga, voy a tomar esto, no sé qué, ¿usted qué piensa? Sí, no. Buscamos aprobaciones que nos refuercen de que la decisión que ya vamos a tomar está soportada no solamente por lo que pensamos, sino que otros también piensan igual. Somos muy colectivos, entonces en muchas cosas estamos esperando es que otros también apoyen al esto. Y lo que mencionabas también, justamente ese mismo, no sé si decirle influencer, escritor, me acuerdo que también decían era sobre la definición de carácter, que él en sí, en varios TikToks y en videos y demás decían, es que cuando una persona adulta está alrededor de muchos niños y los niños están molestando y él no dice nada, que allá en esa parte del mundo dicen tiene un carácter muy fuerte. ¿Por qué? Porque controla su carácter y no reacciona ante el mal comportamiento de los niños. Mientras que aquí, para nosotros, él no tiene carácter, porque ¿qué es lo que esperaríamos que hiciera? Que les gritara y los pusiera ya en orden y se comportara. Entonces, digamos que Lo diría yo. pero sí como ponerlos en orden, como en, bueno, compórtense, que él sea el que mande. Que entonces a eso es lo que voy, es como, y uniéndolo a tu pregunta inicial sobre qué darle más valor, o al final de cuentas, lo mismo que decía Fabi, es como, pues nuestra cabeza está diseñada de dos hemisferios, ¿no? Se supone que el uno es el racional y el otro es el emocional. Entonces, en varios libros en los que estaba mirando, es cierto que mucho se centraron muchísimo en estudiar esa parte del cerebro que era más racional, era más enfocada sobre inteligencia y demás, y se había descuidado la parte emocional, que después fue que comenzando, bueno, pero ¿qué pasa en esta parte y demás? Que hay lo que también hay una definición que me gusta muchísimo sobre lo que son las emociones. Y lo plantean con un ejemplo que es, bueno, es la realidad, en la realidad están pasando cosas, ¿cierto? Entonces, llámalo como quieras en tu vida, realidad, bla, bla. Pero es mi cerebro, el cerebro de cada uno, por medio de nuestros sentidos, que va capturando algunas variables de la realidad. Porque estas son las cosas que dicen, son infinitas las variables y nosotros solo podemos captar algunas pocas de ellas. Esto nos lleva a que, bueno, el ejemplo lo ponían como, es como un software personal. Pero, ¿qué pasa? Una vez captamos eso, esa información llega a nuestro cerebro y ahí es cuando nosotros comenzamos a procesarlo. ¿Pero basado en qué? Porque ese procesamiento es la interpretación que nosotros hacemos de toda esa información que nos llega. Entonces, al final de cuentas, si esa información que te llega al cerebro se genera o hace conexiones positivas, te va a generar serotonina, dopamina y todo eso va generando cambios en el cuerpo, en los músculos, en todo esto. Y ahí es cuando le damos el nombre de una emoción. Estás feliz, estás, no sé, eufórico. Pero cuando esa interpretación es negativa, comienza a generarse cortisol, adrenalina, tu cuerpo comienza a modificarse. Y ahí es cuando toman otro tipo de nombres. Entonces, al final de cuentas,
es lo que la emoción es el nombre únicamente de cómo estamos interpretando la realidad. Es esa parte inconsciente que nosotros vamos captando por todos nuestros sentidos y la interpreta con nuestra parte consciente, y ahí es cuando nos está dando como una visión de lo que estamos viviendo. Bajo este Yo ahí concepto. discrepo un poco. Nosotros para percibir los diferentes estímulos de afuera utilizamos los sentidos, ¿cierto? Ujú. Esos sentidos van a llegar a la parte del cerebro que se encarga de recibirlos y, digamos que convertirlos en estímulos eléctricos que nosotros podamos entender, pero dependiendo realmente de con qué parte del cerebro lo procesemos, vamos a tener una u otra, o, digámoslo así, respuesta. Si Sí, vamos que hacia la depende parte del cerebro que es parte lo produce. inconsciente, Ajá. si vamos a la parte inconsciente del cerebro que se llama el sistema límbico, o sea, pues no digo que sea la única parte inconsciente, pero digamos que hablar de la parte consciente se relaciona más con la corteza, y la corteza es la parte racional que nosotros tenemos. Entonces las emociones yo las veo más como unos reflejos, porque hacen parte del sistema que no es consciente, es un poquito más abajo. El cerebro funciona como si fuera una cebolla. Es la última que se desarrolló en la evolución y es la que nos ha permitido pensar. Es la parte racional del cerebro y se llama el neocórtex o la neocorteza. Pero debajo de eso viene algo que compartimos ya con otras especies, que es, por ejemplo, el sistema límbico. El sistema límbico es la parte en donde se procesan las emociones, que hace parte de nuestro sistema y un sistema que es inconsciente. O sea, nosotros ahí no razonamos, digámoslo así. Solamente Está lo procesamos que has vivido. esos estímulos. Porque te Sí, pongo un pero ejemplo. yo ¿Qué veo pasa con el Las fuego? emociones más como, reflejo. O sea, me refiero, más que yo analizar las situaciones externas y por el análisis que hago internamente se produce una emoción, es un reflejo. Exacto, pero es porque en tu cabeza ya está guardado. Te pongo un ejemplo, una pregunta que me hicieron hace poco tiempo, y que yo decía, ¿por qué en mi cabeza funciona tan diferente que en la mayoría de personas? Y era como me preguntaban, es que si tú ves que alguien está golpeando a tu mamá, lo primero que se te va a pasar es ira. Y yo decía, no, porque yo no. Me puse a un poco también preguntarme sobre esto y decía, porque en mi cabeza no está como primera reacción la ira y el ir allá a golpearlo. Porque cuando me pongo a recordar y demás, yo era, pues las pocas veces, ya me pasó, digamos que en algún momento lo viví y yo intenté, pero era un niño y a mí me quitaban con un manotazo, ya me echaban para abajo, o sea, ya me quitaban del lado. Y me quedó aquí grabado de que para mí la violencia no sirve porque soy débil, no me alcanza la fuerza y más, puede que ya haya crecido y demás, pero mi reacción automática cuando me ponen en esa situación, yo no es ir allá a separar y a golpear a la otra persona con violencia, porque para mí no ha funcionado. Y entonces yo decía, bueno, ¿y qué? Que por eso esta interpretación me gusta mucho y es como tú, bajo todas las formas lo que has vivido y demás, ya lo interiorizas y ya lo tienes por dentro, que también es lo que dice. Podemos estar en una situación y para ti sea lo peor del mundo, sale tristeza, rabia, rencor, mientras que para mí es, parce, es la película, o no sé, la situación más hermosa de mi vida, porque la estoy asociando a muchas cosas y no es racional, porque las emociones, como lo estás planteando, salen. Entonces, si tú te pones a llorar y yo me pongo al toteado de la risa por la misma situación, ¿de qué depende si siguen siendo inconscientes? Entonces, bajo esta definición dice que es algo que nosotros ya, literalmente, se supone, lo que también mencionaban aquí, era que hay dos partes en donde se guarda la memoria. La uno es el hipotal, Un hipocampo, el hipocampo. y el otro era la amígdala. Y decía, cuando la persona no sabe lo que hace, o sea, como, bueno, vas viviendo algo, queda en el hipocampo, pero el hipocampo cuando no entiende qué hacer con esa situación que está haciendo, de mencionar mucho el tema de los casos de abusos con menores de edad,
porque hay cierta parte del cerebro que se desarrolla ya entrando como dentro de la adolescencia, un poquito antes, como 12, 13 años, que comienza a entender lo que es deseo sexual, bla, bla, todo eso. Ellos no saben qué es todo este tipo de cosas y por eso decían que el tema del abuso, eso un niño no lo va a entender porque no se le ha desarrollado esa parte del cerebro. Entonces, cuando tu cerebro no sabe qué hacer ahí, el hipocampo lo anestesia. La amígdala no, siempre va a quedar ahí porque es la grabación de todo lo que hemos sentido. Y por eso, cuando hay algo que te refiere a una situación que viviste, te va a generar eso, dolor, asco, angustia, las 4 emociones básicas son ya ahí las que quieras derivar. Entonces, tus reacciones automáticas siguen siendo interpretación de la realidad de lo que viviste, porque si nunca hubieras vivido algo que te generara asco cuando fueras pequeño y demás, a futuro no te estaría generando asco y por eso una persona que no vivió esa particularidad tuya, cuando lo vayas a ver después o cuando estén como adultos viendo esa situación, no le va a generar asco y al contrario, inclusive curiosidad por entender lo que va, no sé. ¿Qué te asegura que no le va a generar asco? O sea, yo, digamos, desde mi ignorancia y la experiencia, pues sí, obviamente hay cosas cuando niño me marcaron y ahorita pues me siguen marcando cuando las vuelvo a experimentar, pero hay cosas que como adulto experimenté por primera vez y pues me generaron diferentes emociones, no sé. Digamos, ahorita cuando lo hablas de asco, Pues son 4 emociones, las básicas creo. el tema es que yo a lo que voy es como no siempre es por una experiencia que se te genera la emoción, ¿no? O sea, en todo el momento, en toda tu vida, va a haber momentos donde estés experimentando, estés en situaciones nuevas. Pues es que, según lo que entiendo, no es que tú repitas eso, sino que te lo recuerde, porque tú no vas a vivir tu vida siempre lo mismo. Trabaja con asociaciones, entonces cuando vas viviendo algo que te lo recuerde internamente, no tiene que ser igual, tiene que ser que, que tu cerebro lo asocie con la misma cosa, ahí es cuando van a salir ese tipo de emociones que tú esas, por ejemplo. Entonces, lo que decíamos en este caso, que en esta pregunta que me hicieron, a mí no me sale rencor, a mí no me sale ira, a mí me sale miedo. Entonces, es como... Pero es interesante. Porque si te das cuenta, son reacciones adaptativas. O sea, a mí me gustaría más llamarlo como una reacción, porque el hecho de llamar como que un análisis o que haces una asociación, habla más de racionalismo. No, Pero realmente las emociones son más reflejos. Porque ya está guardado. Ya lo tienes en tu cabecita y ya lo tienes procesado. Y eso no... Pero no es como un proceso. O sea, siento yo que es más como la adaptación que es el cuerpo para sobrevivir. Las emociones están hechas es más dentro de un concepto de supervivencia, más allá de la razón, de yo racionalizar. Porque, por ejemplo, si tú te pones a pensar en tu caso, en el que tú me comentabas, la primera reacción que tú tuviste sí fue rabia, pero entonces te diste cuenta de que eres débil en su momento. Que no. Porque en su momento tú me dijiste que la primera reacción que tuviste fue rabia, intentaste intervenir y después de eso te podían quitar con un manotazo y por eso te diste cuenta que eras débil. Pero no te puedo decir que sea rabia. Quería evitar. La reacción adaptativa que hizo tu cabeza puede decir, venga, estoy en peligro en estas situaciones, entonces la amígdala, que es el punto de relevo en donde sale la emoción como un punto de reflejo, te empieza a disparar esta otra parte del miedo en las situaciones, pero no es algo que tú pienses, no es algo que tú digas, uy, venga, voy a sentir miedo, no, porque las emociones requieren un tiempo muy corto, o sea, realmente cuando tú tienes la situación que te detona, tú no tienes tiempo de pensar, tú reaccionas, y la amígdala está hecho para esto. Lo que estás diciendo no siento que contradiga lo que estoy diciendo, porque al final de cuentas lo que te digo es una grabación que lo único que hace es, esto ya pasó, ya lo viviste y como tú dices, es una reacción automática, pero como ya lo has vivido, ¡pum!, de una tienes que reaccionar, porque si estás en situación de peligro, no puedes esperar a racionar, por eso mismo es tan interno, porque es de toda tu historia y de todo el donde te has sentido en peligro, en donde sientes todo ese tipo de cosas que te hacen no tener que racionalizarlo y por eso para algunas personas reaccionan rápido con violencia, mientras que para mí ese tipo de situación, pues en estos momentos, a mi edad,
lo tomo de otra situación completamente diferente, que es más como la persona que me lo preguntó me dijo, es que es muy racional, pero yo no creo que en esa situación lo vayas a hacer tan racional. Cuando, a final de cuentas, a mí lo que me activa es miedo y mi forma de tratar de como minimizar el mío, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué? Bla, bla, bla. Entonces era como... Es una muy interesante, sí. Entonces fue como, venga, ok, bajo este concepto, y ya sabemos que las emociones lo único que nos están dando es información. Entonces, ¿por qué le quitamos valor cuando al final de cuentas lo único que nos está dando es justamente eso? Información de cómo nosotros nos estamos sintiendo en un entorno. Que también iba al otro lado de que si la más importante es la racional o la técnica, la asocio yo un poco más, es como depende también en qué te estés moviendo. Si bien somos individuos sociales, los dos, tenemos que desarrollar nuestra parte como individuos, ya sea, por ejemplo, en el trabajo, sí o sí estamos obligados a que lo tenemos que hacer. Tienes que saber algo para poder venderte, porque al final de cuentas el trabajo es un intercambio de yo trabajo, sé algo, sé cómo funciona algo, te ofrezco algo y otra persona me paga por hacer ese trabajo porque lo necesita. Entonces, si no sabes nada, que no creo, siento que al final de cuentas hasta tus propias experiencias te llevan a que seas bueno en algo y puedes consigues es algo en lo que esto, pero se le da mucho al, bueno, estudiemos, memoricemos, que una de las críticas que también lo hago personalmente que le tengo al sistema educativo es que solamente premian la memoria, no premian el conocimiento, no premian que sepas. Lo único que premian es que te sepas de memoria las cosas que ellos quieren escuchar, no más. Por ejemplo, los exámenes. Los exámenes lo único que hacen es una evaluación de qué tan buena memoria tienes y puedes repetir lo mismo que te enseñó el profesor y que el profesor aprendió en la academia. No es este tema de explorar el conocimiento como algo de, venga, porque es que algo que me encanta y que hay muchos ejemplos de por qué la ecuación, no sé qué, por qué factorizar, qué tiene, cuál es el sentido del álgebra, por qué diablos le metemos ahora letras a los números. Todos los vimos en bachillerato, pero esa curiosidad de, venga, es que esto se aplica en la vida real, porque muchos dicen, yo nunca he utilizado álgebra, no tengo ni idea cómo usar el álgebra en mi día a día. Y realmente sabemos que lo podemos usar, pero es un pensamiento diferente. Entonces es como este equilibrio de los dos que al final de cuentas lo tenemos que usar, porque te vas a tener que relacionar en el trabajo y demás, y ahí van a estar en juego las emociones, pero también vas a tener que tener un conocimiento para poder aplicarlo y desarrollarte en este aspecto. Entonces es como el quitarnos el todo de que es mejor, que es peor, es como los dos lo necesitamos, o sea, no hay uno mejor ni uno peor, es sencillamente es que mira, tu cabecita, tu cerebro está tan bien diseñado que tiene dos mitades, una que maneja una y la otra que se encarga de la otra parte completamente opuesta. Ya que tú quieras enfocarle y darle más valor a uno a otro, pues bueno, es tu decisión, tú eliges. Pero al final de cuentas sales afuera al mundo real y te das cuenta que las dos las vas a tener que usar. Sí, total. Incluso para la toma de decisiones, ¿no? Es muy importante tanto la razón como la emoción a la hora de tomar decisiones, ¿no? La toma de decisiones es más, se basa en esos dos puntos. ¿Qué tanto yo siento y qué tanto yo pienso acerca de algo para tomar una decisión? Y ahí es en donde me parece interesante otro tema que toca este libro que se llama los secuestros emocionales. No sé si lo hayan escuchado alguna vez ese concepto. El tema de secuestro emocional habla de un momento en el que tenemos una emoción que está siendo tan fuerte, que literalmente toma el control. Normalmente la mitad del control la tiene la emoción, normalmente la otra mitad la tiene la emoción. Se relaciona con emociones que son muy intensas. Entonces, por ejemplo, el tema en Bogotá se ve mucho de que la gente no es tolerante. La intolerancia, por ejemplo, a la hora de ultraje. No sé si ustedes han visto por internet esos videos en donde se va al conductor a romperle los vidrios al otro porque lo cerró, o porque me pitó, o porque me miró peor. Son cosas que racionalmente uno no hace porque uno dice, venga, esto de pronto me acarrea un problema, esto me va a hacer de todas formas llegar tarde al trabajo, pero el secuestro emocional implica que esa emoción para él se detonó de una forma tan fuerte que la toma de decisiones fue tomada solamente con la emoción. Ok. Entonces me parece muy interesante ese concepto también. No sé si a ustedes se les ocurra de pronto también algún momento en donde les haya pasado algo así, en donde yo simplemente me dejé llevar y
y la emoción se llevó todo. Yo recuerdo uno y, Dios mío, eso fue hace ya muchos años. Creo que tú estabas Está ahí en ese viejo. momento también, Nico. Nah, no, me acuerdo mucho de la escena. Yo era un niño, realmente no recuerdo muy bien fue qué lo generó, qué situación, pero estábamos en el salón eh, y de un momento a otro yo empecé como a gritar por alguna razón y a pues pelearme con una compañera. Uy, me acuerdo que debía tener como unos 13 años. Lo que recuerdo es que, o sea, fue tan intenso que pues los compañeritos del salón como que se quisieron meter o decir algo eh, y yo los grité, o sea, yo no soy, usualmente no soy una persona así, Agresiva. soy un poco más calmada, pues los grité, los traté mal, le grité al profesor, salí del salón cuando yo nunca salí del salón. Me acuerdo que hasta salí del edificio, del colegio. Oiga, pero qué seguridad tan interesante la de colegio. Oiga, sí, y no, es excelente. Y bueno, me acuerdo mucho que en el parque ya lo que me dio fue un ataque de ansiedad fuerte, o sea, mi pierna empezó a temblar mucho, me sudaban las manos, lloraba, pero como si, o sea, desconsoladamente. O sea, en ese momento yo no era yo, o sea, digamos que Lo había comido la y lo que tú dices. Y me recuerdas mucho a la película de Intensamente, cuando es que secuestro emocional, porque justamente creo que en ese momento fue lo que pasó y justamente fue ansiedad la que cogió los controles y Oiga, me parece muy interesante, pues, pues yo no sé usted que, Nico, que ya que tiene como esa experiencia y todo de doctor, me surgió una duda, o sea, uno cómo hace, o yo no sé si eso es algo psicológico o más de medicina, no sé, usted me dirá, pero uno cómo hace para llegar hasta el punto en el que uno controle las emociones, ¿por qué? O sea, digamos que yo ya lo logro hacer, pero ahorita que lo pienso no sé cómo llegué hasta ese punto. ¿Por qué? Porque una vez entran con el ejemplo suyo, ¿cierto? Un taxista se metió en contravía y lo que hacía era estorbo y todo eso, y él antes era bravo, ¿cierto? Y estábamos pues estaba con mis papás y, y empezó ahí pues bravo a alegar y sin razón y pues yo también como, bueno, y a ver qué pasa. Y entonces empezó a pegar el carro y todo, le pegó con la mano a las latas del carro y no sé, ahí como que me perdí. Y me bajé, sí, dejé la puerta abierta, salí detrás del taxi e intenté correr a cogerlo, pero ya se había ido. Fueron como 2 cuadras, si no estoy mal, y cuando me devolvía, yo recuerdo pues yo era como pensando, venga ahí, ¿y yo qué? Yo, ¿por qué estoy haciendo eso? O sea, ¿qué me pasa? Tuvo un secuestro emocional. Por momento, sí, muy como, pero digamos que ahora uno ya como que lo cierran o algo así, pues uno ya como que, mejor ni alegar ni nada de eso. Ya es como que, bueno, Es muy interesante. exactamente, y por ejemplo, yo no sé, antes se ponen bravos o algo, y lo que uno hace es mandarle un besito, y mal luego se ponen ellos, pero uno, Me encanta esa forma de elegir cómo reaccionar. Yo, por el contrario, no recuerdo. Yo no sé, o sea, digamos que, no sé, es que soy el bichito raro que no recuerdo haber hecho esto. Me recuerdo mucho, sí, que lo que era adolescencia y algo, me encantaba ser el deprimido. No sé por qué tenía una obsesión con querer, no sé, hoy amaneció el día oscuro, hoy estoy triste y demás, pero el justo era llegar al colegio y encontrar razones para ponerme triste. Entonces, digamos, nunca era como, en mi cabeza quería que eso pasara, pero la realidad era otra. Y de lo que esto, por ejemplo, yo hasta la fecha no he sentido ataques de ira. Creo que una vez se me pasó, pero nunca fue como que yo realmente tomara acción. Era así, en la cabeza pasan muchas cosas, pero de ahí a que lo hiciera, no.
quizás la emoción que me dominaba en la mayor parte de mi vida fue el miedo. Pues se me ocurre en estos momentos, que era como ese miedo que te evita que hicieras las cosas. Porque no, ¿Ataque de pánico nunca has sentido? no. Siento que podría decir como depende, porque al final de cuentas, eso que tú que comentas, el ejemplo de los estos es muy frecuente acá, que salen las personas, están en tráfico, el tráfico genera una cantidad de estrés y lo que hace es que esta persona salga y ve algo que le parece injusto, se llene de ira y comience, vayan a los golpes. Es que yo creo que también depende cómo uno se tome las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, yo siempre me la paso es con, o sea, si voy sin música, como que me empiezo a empapar un poco de esas emociones y que se meten y todo, y los otros ahí como que corra, quite, decir algo así. Pero digamos, cuando voy con música, voy como en mi mundo y voy relajado, voy a mi ritmo, no le pongo atención a nadie. A eso voy. Yo tengo otra pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que el reconocer las emociones propias es esfuerzo o es una actividad pasiva en donde uno simplemente dice, yo ya sé cómo me siento, yo ya sé qué son mis emociones? O el reconocer las emociones requiere como una investigación. Requiere una cantidad de trabajo de verdad que yo digo, y más las difíciles, las que te molestan, las que te generan esas cosas, que digo como, y si tú quieres, eliges darte a la tarea de conocerla, porque también siento que eso también es otro, si quieres conocerla, si le des provecho a conocerla. Yo siento que sí, que eso es complejo. O sea, el hecho de darles nombre a lo que estás sintiendo es un trabajo. O sea, tienes que poner empeño y también entender qué es lo que te está pasando. Digamos, las razones por las que sucede, sí, una parte de ese proceso, pero adicional también el hecho de, venga, si es rabia, venga, si estoy realmente feliz, si estoy realmente triste, o son otras emociones un poco más complejas lo que estoy sintiendo. Y eso no es nada fácil, y mucho menos cuando estás todavía apenas empezando como a ser consciente de, de, de tus sentimientos, de tus emociones. Acerca de la parte de reconocimiento de las emociones, ¿no creen ustedes que también requiere esfuerzo para uno exponerse? O sea, lo que decía Fabian, de que uno tiene que dejarse sentir, no solamente de niños, sino también de adultos, tiene que dejarse sentir. Y muchas veces uno no se expone, porque uno se queda mucho tiempo en lo que se llama la zona de confort. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho que hablando con Will, en algún momento nos contabas que habías hecho un viaje solo. Viajar solo es algo que la mayoría no hacemos por miedo a muchas Ir al cosas. cine solo, igual que invitarte a ti mismo, sí, Por totalmente. ejemplo, Es una me parece a mí, y no sé qué opinas tú y los demás, que tan enriquecedor son esas experiencias de exponerse a sentir cosas nuevas para reconocer sus propias emociones. Rico, delicioso, uno sale de la burbuja, uno experimenta muchas otras cosas, uno se abre al mundo, es lo más de rico. O sea, de uno viajar solo, darse ese lujo, ese gusto de estar con uno mismo solo. Siento que ahora se vende mucho más esa idea. Pues bueno, mi primer viaje solo fue hace 7 años. No era como algo tan esto, pero digamos que en esta experiencia personal sí fue un poco más drástica. Y es esta parte de uno, es comenzarte, cuando sales de tu zona de confort y haces cosas así que te exponen a otros, uno es estar preparado al tema de sentirte juzgado, de, ay, no, pobrecito, está tan solo que le toca ir a ver cine solo, ay, qué pecado, uy, no. Cantidad de prejuicios. Sí, cantidad de prejuicios, pero lo peor es que esos prejuicios son tuyos, porque tú eres el que se los dice en la cabeza, no tienes ni idea de qué lo está pensando el otro. Te pueden mirar de alguna manera y para ti fue, me estaba mirando raro. Entonces, el salirse de tu zona de confort, como lo decía David, también es como que te permite a enfrentarte contra tus propios demonios y saber qué es lo que te está pasando en la cabeza y qué es lo que tú crees que los otros van a decir ahí. Pero sales y te das cuenta que pues, es tu vida
y al final de cuentas tú eliges cómo quieres vivirla. Y ahí en tema de sentir es, ¿quieres sentirlo o quieres seguir en la burbujita en donde, ay, sí, culpo a todos los demás, ay, estoy estresado y demás, estoy no sé qué y demás, pero siempre hay algún culpable? Me parece muy interesante. Tengo, pues hablando también acerca de la autoconciencia, del poder uno conocer sus propias emociones. ¿Qué opinan ustedes acerca de esas personas que muchas veces se enfrascan en que no pueden cambiar? Por ejemplo, la típica frase de yo soy así y yo no puedo cambiar. ¿Ustedes creen que eso es cierto o es a qué se debe, en qué se relaciona? ¿Qué opinan acerca de esta frase? Esa frase personalmente la detesto mucho y me parece que es muy falta de voluntad y la he escuchado muchas veces de varias personas. Y la respuesta es, no, es que yo así soy, así crecí, así he sido siempre. Y es como que la excusa, siento yo, es esa zona de confort en la que ellos están. Y es como, es que yo no voy a cambiar, yo me siento bien así. Así, no sé, es que, o sea, los momentos en los que los he escuchado ha sido para justificaciones de cosas que no deberían haber hecho. Pero es que yo soy así. Por ejemplo, cuando uno encuentra una persona, de una amiga, y es que ella es muy honesta. Entonces, puede que te diga cosas que tú quieres escuchar como cosas que no. Entonces, por ejemplo, un día estábamos en la casa de ella y ella nos invitó a un grupo de amigos y estamos ahí. Y pues digamos que estábamos hablando de lo que habíamos hecho, era un amigo del trabajo, estábamos hablando acerca de lo que habíamos hecho en el trabajo y habíamos tenido un paciente al que le habíamos tenido que realizar un procedimiento. Lo habían hecho dos amigas que estaban ahí y ella le dijo así, pues digamos que sin pelos en la lengua y sin adornar nada ni volverlo suave, me dijo, a mí me parece que tú lo hiciste mal, a mí me parece que tú no lo hiciste bien, a mí me parece que lo debiste haber hecho así, así, así. Y bueno, digamos que en ese sentido no pensó tampoco en cómo se iba a sentir la otra persona y claro, la otra persona casi que entra en un secuestro emocional. La otra persona, claro, se lo tomó muy mal y dijo, o sea, entró como en esa rabia, en esa ira y bueno, se formó un pleito. Y después hablando con ella, cuando ya se había ido nuestra amiga que se había sentido mal, yo sí me acerqué y le dije, ven, pero, o sea, yo también estoy de acuerdo contigo, tal vez no lo hizo de la mejor forma, pero hay formas de decir las cosas. Ya me decía, no, es que yo soy así, yo digo las cosas así. Bueno, es ya un poco más personal el tema de las personas que dicen que son muy directas, muy honestas. Siento que también es una justificación para ellas decir lo que quieran decir de otras personas sin ninguna consecuencia moral, por decirlo así, porque digamos que cuando hablas de otra persona, pues más allá de otros tipos de consecuencias, es más como ven lo que tú dices, Nico, me hizo sentir mal, lo hizo sentir mal, no lo digo de la manera correcta. Y no lo digo porque tengan que ser políticamente correctos o porque se tengan que guardar las cosas. Simplemente porque, digamos, en el caso de este ejemplo, sí, pues aparte de que tu amiga, siento que el comentario lo hizo muy, sí, sí directo, pero diría que más directo como, o sea, ahí siento que entra un poco también el tema de la inteligencia emocional y es el saber de, si yo lo digo de esta manera, seguramente la otra persona va a reaccionar así y lo que pasó se va a generar un pleito. Pero además, que ella sí debe aprender a hacer un poco, a tener más tacto al momento de dar sus feedbacks, porque finalmente cuando lo dices de esa manera, se puede tomar como una crítica destructiva en vez de una crítica constructiva si es que tu amiga esperaba ser constructiva con su crítica, porque eso es lo otro. Si simplemente dijo es que tú lo hiciste mal y ya, eh, y después no hubo como la intención de aconsejarle a tu otra amiga de ven, pudimos haberlo hecho de esta otra manera. Hay algo que me parece muy interesante y es justamente esto que mencionas tú, Fabi, y es sobre las normas sociales, porque nuestra cultura está tan construida del ser tan, ay, pero ven, no, con cuidado, ay, no, así no, ven, yo te llevo, ay, no, mira, es así. Somos como tan maternales de cierto modo, porque recuerdo muchísimo que pues en algunos de los trabajos, yo también estuve trabajando en un banco alemán y allá
las cosas eran directas, es o lo hiciste bien o lo hiciste mal. Y entonces, ¿qué de malo tiene que alguien venga y te diga, mira, Fabián, esto lo hiciste terrible? O bueno, ni siquiera pongámosle adjetivos tan grandes, hiciste las cosas mal. No, ¿cuál es? Digamos que ahí yo entraría un poco también el tema de por qué tenemos siempre que estar buscando el que nos digan las cosas como con una ternurita y un cuidadito de, ay, no, 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 es que si lo digo muy fuerte, se me altera y se pone, le cae una depresión. Pero también me voy, ¿por qué tenemos que irnos a los extremos? Pero de que me sirve un feedback, si a mí me lo comienzan a adornar con un poco de cosas, cuando al final de cuentas el mensaje es, lo hiciste mal. O sea, hay que corregir, Creo que hay que tomar acciones. acabas de tocar es lo que es el punto clave. Evitar los excesos. Es que es justamente eso. O sea, no puedes tampoco dar un feedback siendo del exceso de, ok, lo hiciste terrible, no sirves para nada, este trabajo tuyo no me sirve, lo voy a desechar, lo voy a botar. Pero tampoco, pues obviamente adornarlo. O sea, hay puntos medios que eso también lo rigen las normas sociales. Y ahora voy a ese lado. Al final de cuentas, si tú estás trabajando, estamos usando este ejemplo, que eran varios los que estaban ahí. Cuando tú estás en esto, te puedes dar cuenta, listo, uno te lo dijo, es terrible, usted qué diablos hace acá, usted qué le pasa, esto estaba mejor, no sé qué. Bueno, se acercaron a ella, ay, hay formas, pues sí, ok, listo, ese es un caso que ahorita tocaré ahí. Pero y con esta persona, uno es, ok, si yo lo hice mal, ¿cuál sería como la forma? Validemos, ¿no? O sea, o me quedo con lo que esta persona me dice y ya así mismo interiorizo todo eso y ya me apropio de eso. ¿Por qué? Porque no, nuestra cultura no está hecha a recibir críticas. Y al final de cuentas, lo que tú decías, críticas constructivas, destructivas. Al final de cuentas, una crítica, porque tenemos que darle adjetivos de que es que una crítica constructiva es la que la dices de cierta manera. Y una crítica destructiva es porque le pones más adjetivos. Al final de cuentas, el objetivo de la crítica es justamente eso, criticar lo que estás haciendo, que vaya hacia un objetivo o hacia otro, que le vayas a poner los adjetivos que quieras. Desacuerdo. Porque, o sea, realmente el apellido de la crítica justamente indica cuál es el propósito de la persona que está haciendo la crítica. Obviamente, ya ahí entramos, digamos, quiero partir del hecho de que sí, claramente tenemos que partir de que la persona que está recibiendo la crítica tiene que tener una actitud, también ser consciente de sí mismo, de su trabajo, en este caso, en el ejemplo, y pues ser autocrítica también y decir, venga, sí, lo que me está diciendo es cierto. Pero, pues es que una crítica constructiva busca adicional a hacerte la crítica a que mejores esos puntos a mejorar que pues esa persona o esas personas vieron en ti en ese momento. La destructiva simplemente te quiere hacer ver menos y no te da como opciones. O sea, imagínate una persona con unas capacidades emocionales donde la crítica le afecte más, donde solamente la critiquen sin buscar direccionar eso hacia la mejoría y demás, pues esa persona no va a lograr nada más. Ahí difiero contigo, y es que si la persona no sabe manejar críticas, dígasela como se la diga, la va a afectar, porque no sabe manejar una crítica. Y es que una crítica va enfocada a porque no sabe manejar la crítica. Entonces, por eso, ay no, ya me están criticando. Además, esa crítica donde todos son cosas malas y no te da como que la opción de, ven, aún así sé que puedes mejorar, o todo lo que es una crítica, pues la misma crítica, pero te dan opciones a mejorar. ¿Qué es lo que le va a afectar más a esa persona? ¿Qué opciones? Al final las opciones están ahí. Que te las digan o no te las digan, ¿qué cambia? ¿Tú no la puedes buscar? Hagámoslo un poco más sencillo. Yo creo que hay varios factores. Uno es el tema de la cultura, ¿cierto? La cultura, por ejemplo, acá en Colombia hay varias partes, acá en Bogotá como que se quiere maquillar todo. Ay, mira, es que yo no sé cómo decir. Sí, con santanderianos tú ve y dile, háblale a un santanderiano. O sea, tú haga esta cosa así. Sí, ya, muévase. O sea, ¿qué pasa? Esto, una cosa es la cultura, sea dentro de Colombia o afuera. Bien. Afuera, por ejemplo, pues tengo como la experiencia de mis hermanos o familiares o estos que han estado fuera de Colombia. Y también las cosas son como muy directas y ellos se vuelven también así y cuando uno los ve o habla con ellos es como que tal cosa y uno, pues al principio uno era como que
buenos días, ¿no? O primero se saluda o cosas así. Ay, ¿Sí? Pues no sé, o sea, hay muchas cosas que influyen ahí. Entonces, una cosa es la cultural, lo otro es también darse, pues digamos que el lujo de conocer nuevas culturas, salir de su burbuja, conocer cosas nuevas, ¿cierto? Y, y aprender de todo eso. Entonces, así digamos, el tema de las críticas, cuando alguien dice, ay, no, pero es que no me gusta esto, o debería hacer estas cosas, o siendo muy directo o maquillando un poco las cosas, sea como sea la crítica, no hay que tomárselas tan personales, pero entonces, o sea, sí escucharlas, pero no tomárselas así como que, ay, pues hágalo usted entonces. y eso me encanta, porque desde ese punto de definición, la crítica pierde cualquier tipo de objetivo, constructiva, destructiva, siendo quien la emite el que lo dice. Como decías, ay, es que para qué sirves, no sé qué, bla, bla, bla. Crítica destructiva. Pero si yo estoy en la posición de, como decía David, me la tomo como, ok, me criticaron esto, y es, al final de cuentas, el valor de si es destructivo o destructivo lo va a determinar la persona quien recibe la crítica y no quien la está emitiendo. Pero sí tomársela, o sea, pero sí, digamos, tomarse el hecho de escucharlo, de escuchar las cosas y decir, oiga, bueno, pues, y si de pronto puedo cambiar esto, o como que no, pero si lo estoy haciendo bien, indagar, investigar. Usted me parece un buen punto, pero estábamos hablando de las personas que dicen que no pueden cambiar. Listo, así soy yo. Que algo que me gusta es como tú eliges. Al final de cuentas es, eliges ser así y ¿para qué te sirve ser así? Eso es lo que pienso. Ellos están eligiendo ser así y pues no quieren cambiar. Y porque queremos hacer que cambien. Es que también es lo que digo. Y ahora la pregunta es para ustedes, para nuestros oyentes. ¿Conocían acerca de la inteligencia emocional? ¿Ustedes ya conocen sus emociones y saben qué cosas las detonan? ¿Vale la pena salir de la zona de confort para conocer mejor nuestras emociones? De hoy nos quedaron que la inteligencia emocional es un tema que hasta ahora ha venido tomando fuerza en los últimos años, ya que antes era más valorada la inteligencia racional. Todos tenemos formas diferentes de procesar y expresar nuestras emociones y coincidimos en que reconocer nuestras emociones requiere un esfuerzo y que se relaciona con las experiencias vividas personales de cada uno. Les adelanto que el próximo capítulo vamos a hablar acerca de los siguientes dos pilares, que son el control de las emociones y la motivación, para que nos acompañen y déjenos saber sus opiniones en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram y TikTok como @sintantacarreta y pueden escuchar este y nuestros demás capítulos en YouTube Music y en Spotify. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. El contenido de este podcast es solo informativo y de entretenimiento. Las opiniones son responsabilidad exclusiva de los presentadores y no sustituyen asesoramiento profesional. Para ello, consulte un experto. No garantizamos la aplicabilidad de la información y su uso es responsabilidad del oyente. Los derechos de propiedad intelectual pertenecen a los creadores.